el whisky. ¿Qué tal sale? ¿Lindo? Sale bárbaro. No digo cómo él se ríe. Bueno, Ajá. entonces, Delfino, primero presentate, decí tu nombre, decinos a qué organizaciones estás representando. Claro, mi nombre es Delfino Vázquez Hernández, soy integrante de la sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, sus siglas CENTE, ¿no? En este momento, pues estamos en este plantón rotativo aquí en la capital del estado de Oaxaca, México, con la intención de, tiene varios propósitos, ¿no? En primer lugar, el asunto de una ley estatal que nosotros estamos exigiendo que sea una ley acorde a los intereses y necesidades del pueblo de Oaxaca. En segundo lugar, estamos también en apoyo a la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas y en general, pues el apoyo hacia el asunto de poder derogar todas las reformas estructurales que se están implementando en el país con la intención de, pues, perjudicar a la clase trabajadora, con la intención de perjudicar al pueblo en general y pues desde luego las reformas tienen el propósito fundamental de enriquecer, de fortalecer al grupo político y económico del país. ¿Desde cuándo están acampando acá en la plaza? Acá estamos desde el año 2000, desde el 2013, cuando regresamos de México, fue en el mes de noviembre, una lucha a nivel nacional donde nosotros estábamos impulsando precisamente a que no se aprobaran las 3 leyes secundarias derivadas de las reformas al artículo 3º y al artículo 73 y que después de esa jornada intensa en México nos tuvimos que trasladar al estado aquí en Oaxaca con la intención pues precisamente de seguir luchando para que se abroguen, para que se echen abajo esas leyes secundarias, pero también para que nosotros podamos implementar una ley propia del estado de Oaxaca, una ley de educación. Y pues estamos aquí desde el año 2013. ¿Pero con todas las carpas acá en la plaza? Sí, con todas las carpas. De hecho, Oaxaca tiene 7 regiones. La región de la Cañada, región de la Costa, la región de la Mixteca, la región del Istmo, la región de Tuxtepec, la región de la Sierra y la región de Valles Centrales. Entonces, estamos 5 días por región. Ahorita, hoy lunes está recibiendo la región de la Costa. Los días pasados, los 5 días pasados estuvo la región de Tuxtepec y la región de la Cañada. 2 regiones que por la cantidad de compañeros de esas 2 regiones pues siempre se juntan, se unen las 2 para poder estar aquí en el plantón rotativo. Hoy estamos llegando los compañeros que somos de la región de la Costa, vamos a estar 5 días, es decir, de lunes a viernes. De ahí entra otra región, otros 5 días, así nos vamos turnando. Mientras que esto está sucediendo, la Campe, ¿ustedes tienen algún tipo de conversación con el gobierno para que ellos se enteren lo que ustedes están pidiendo? O sea, ¿los recibe el gobierno o en más de un año que hace que están haciendo esto no los ha recibido nunca? Sí ha habido reuniones entre la dirigencia y el gobierno, no solamente el gobierno estatal, incluso el gobierno federal. Pero en esas reuniones se establecen acuerdos, se establecen compromisos y al final de cuentas, como siempre, el gobierno no cumple esos compromisos, no cumple los acuerdos y por eso es que nosotros seguimos resistiendo, seguimos protestando para que pues, nos hagan caso, para que entiendan de que lo que se está planteando no es un asunto que tenga que ver solamente con nosotros los maestros, es un asunto que tiene que ver con el pueblo, porque se está hablando de una ley estatal de educación. Claro. Sí. ¿Y han tenido intentos de desalojo acá en la plaza? Aquí afortunadamente no, porque en Oaxaca, aparte de que nosotros como maestros estamos organizados, estamos consolidados en la organización sindical que tenemos, también hay otras organizaciones sociales de quienes hemos recibido también el apoyo, la solidaridad, la simpatía y del pueblo mismo también, ¿no? Eso ha permitido de que el gobierno no se atreva a desalojarnos de este espacio. ¿Cuáles serían los puntos de la reforma educativa que aprobó el gobierno? Ya se aprobó esa reforma.
que ustedes piden que se derogue? Bueno, en primer lugar, estamos hablando del artículo 3º de la Constitución Federal y también del artículo 73. En el artículo 3º habla de una evaluación. Hasta ahí nosotros estamos de acuerdo, no nos oponemos a una evaluación. Una evaluación a los docentes. A los docentes. Luego, en el artículo 73, que también se reformó, habla de un compromiso que los padres de familia tienen que asumir respecto a la educación de sus hijos. Tampoco nos oponemos. Bueno, pero entonces, a partir de la derogación de esas, a partir de la reforma que le hicieron a esos dos artículos, en meses posteriores se hicieron otras 3 leyes secundarias, ¿sí? La primera ley secundaria derivada de estos 2 artículos se llama Ley del Servicio Profesional Docente. La otra es Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la otra es la Ley General de Educación. Específicamente la ley del Servicio Profesional Docente es ahí donde se establecen de manera específica los artículos que van en contra de la estabilidad laboral de los maestros. Por ejemplo, en el artículo 72 de esa ley, del Servicio Profesional Docente, habla de que a los maestros se les tiene que aplicar una evaluación estandarizada, ¿sí? Es decir, una evaluación que va a venir de organismos internacionales, específicamente de la OCDE, ¿no? Claro. Entonces, la OCDE, usted sabe de que en la OCDE aglutina alrededor de 53 países, entre países ricos y países pobres, países con diferencias económicas y diferencias sociales fuertes, ¿no? Entonces, la OCDE, ¿qué es lo que hace? Hace una evaluación de acuerdo a lo que ellos consideran, de acuerdo a estándares internacionales, sin tomar en cuenta las necesidades particulares de cada región, de cada país. Entonces nosotros como maestros decimos, ok, está bien, estamos de acuerdo a una evaluación, pero una evaluación que esté acorde al contexto donde nosotros trabajamos, una evaluación que esté acorde a lo que realmente nosotros hacemos como maestros en las comunidades, es lo que nosotros estamos reclamando. Bueno, eso es lo que dice ese artículo 72 de la Ley del Servicio Profesional Docente, pero lleva además tiene un agregado que dice que si después de 3 evaluaciones el maestro no lo aprueba, de facto el maestro tiene que dejar el trabajo, es decir, lo despiden y todavía le agregan sin ninguna responsabilidad para el patrón, lo que deja ver de que si al maestro lo despiden no tiene derecho de reclamar absolutamente nada. No lo indemnizan. O sea, no lo indemnizan, no le toman en cuenta si trabajó 20, 30 años, simplemente como no lo aprobó, pues lo despiden. Entonces, nosotros, es ahí donde nosotros no estamos de acuerdo con esa ley del servicio profesional docente, pero también en la Ley General de Educación establece en su artículo 84 de que ahora los padres de familia están obligados a cubrir todos los gastos que se generen en la escuela a partir del servicio que se les brinda a sus hijos. Es decir, hablan por ejemplo de que ahora el padre de familia está obligado a pagar la luz eléctrica. ¿De la escuela? Sí, de la escuela. Están obligados a pagar el agua, están obligados a pagar el teléfono, están obligados a cubrir todas las necesidades. Pero aunque sea pública la institución. Aunque sea pública, están obligados a cubrir todo lo que respecta a útiles escolares. Entonces, pero van más allá, e incluso a partir de esa Ley General de Educación, cada estado hizo también una ley estatal. Sobre eso estamos aquí en Oaxaca. Sí. Fuimos en el estado de Hidalgo hace un año fuimos al estado de Hidalgo, y hay un artículo de la ley estatal de ese estado de Hidalgo que menciona que aparte de que el padre de familia tiene que pagar el agua, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el teléfono, tiene que cubrir los gastos de útiles escolares, menciona que si el estado no tiene la capacidad económica para cubrir el salario de los maestros, que los padres de familia están obligados a cubrirlo. Imagínense, o sea, no solamente esa es la ley estatal de Hidalgo. Entonces,
Nosotros por eso aquí en Oaxaca estamos cuidando de que esa ley estatal que se está construyendo, que ya se entregó, que ya se construyó entre la sección 22, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo estatal, nosotros estamos cuidando de que se apruebe esa ley, porque ya es una ley que se acordó entre los tres sectores, Pero digamos ¿eso así. ya está vigente? ¿Ya empezaron los padres No. a pagar eso? ¿No está vigente En los otros todavía? estados ya. En otros estados en otros sí, estados acá ya. en Oaxaca no. Aquí en Oaxaca, en algunas escuelas ya llegó el recibo. Nomás que los padres de familia ya también empezaron a entender lo perjudicial de esas leyes, del Estado, y entonces empiezan a organizarse y no están permitiendo de que se haga O de sea, esa todavía forma. acá todavía no hay ninguna escuela dentro del estado de Oaxaca con padres que hayan No. pagado estos gastos. No, porque se han organizado los padres de Oye, familia. tengo una pregunta. Mientras se trató esta ley, ¿en qué año se aprobó? La ley de servicio profesional docente se aprobó en los primeros días de septiembre del año 2013. Desde que se trató esta ley, me imagino que mientras se trataba, se publicaba en los medios lo que se estaba tratando. Sí, Se daba a conocer a la comunidad. Mientras el tratamiento de esa ley, ¿no hubo manifestaciones para que no se aprobara? Sí. Y no Hubo. y no importó. no importó. Incluso le estaba comentando en un principio de que cuando estaba en puerta la aprobación de esas 3 leyes secundarias, nosotros como Oaxaca nos movilizamos, nos fuimos hasta la Ciudad de México. Ahí estuvimos en plantón casi 2 meses, estuvimos en plantón. Esas 3 leyes secundarias se aprobaron en los primeros días de septiembre del año 2013. Entonces, hubo una gran movilización. Estuvimos en México alrededor de unos 50,000 maestros de Oaxaca, más maestros de otros estados de la República. Pero aún así, el gobierno no nos hizo caso. Al contrario, nos mandaron al ejército el día 13 de septiembre del 2013, mandaron al ejército y el ejército nos desalojó en la planta del Zócalo de la Ciudad de México. ¿Y los gremios docentes, todos los gremios docentes estuvieron en contra de esto, o hay algunos gremios que están en connivencia con el Estado? Hay algunos que sí están de acuerdo con e incluso el mismo sindicato nacional. Los dirigentes del sindicato nacional, Juan Díaz de la Torre como secretario general del CENTE, sí está de acuerdo con esas 3 leyes secundarias. Y como el sindicato nacional de alguna manera tiene el control de muchas secciones al interior del país, hay algunos maestros que sí entienden el sentido perjudicial de las leyes, pero a veces por dádivas prefieren apoyarlos, prefieren no decir nada, quedarse callados. ¿Vos podrías decirnos cuánto es el sueldo de un maestro de la primaria apenas ingresa y cuál es el sueldo de un docente que ya tiene 10 años de antigüedad? Claro. Un docente, su sueldo normal, el sueldo promedio de un docente de primaria es de 4,500 pesos. Un maestro que tiene ya unos, que será 10, 15, 20 años en servicio, más o menos como de 6,000 pesos. ¿Y la canasta básica de cuánto está estipulada acá en México? La canasta básica, de acuerdo a la información, a los datos que proporciona el INEGI, que es una institución que hace estudios económicos y sociales en el país, de acuerdo a los datos que ellos proporcionan, la canasta básica, de hecho la canasta básica está relacionada con el salario mínimo, ¿no? El salario mínimo en los últimos 20 años perdió su capacidad adquisitiva, de a tal grado de que, por ejemplo, el salario mínimo en México en este momento, con el último aumento que hicieron, que fue del 3 punto y fracción de porcentaje, que ahorita, por ejemplo, en la parte norte del país, el salario mínimo es de 76 pesos. Aquí por día estamos hablando. Sí. Del centro del país hacia el sur, el salario mínimo es apenas de 57 pesos. Entonces, estamos hablando de que si la canasta básica
si el salario mínimo de por sí no alcanza perdió su capacidad adquisitiva en los últimos 20 años, estamos hablando de que ese salario mínimo ni siquiera alcanza para poder pagar la cuarta parte de lo que es la canasta básica. O sea que el sueldo de un docente tampoco da para pagar la canasta básica, Así al lado es. 4.500. Así es, no da para la canasta básica, no da, o sea, es decir, no da ni siquiera para lo más elemental que el docente necesita. Ahora, imagínese, si comparamos el salario de un docente con el salario de un campesino o de un obrero, de algún otro trabajador jornalero, digámoslo de esta manera, pues definitivamente no alcanza. El salario mínimo que ellos perciben no alcanza ni siquiera para cubrir lo más elemental, menos para la educación de sus hijos. Y en esta lucha que llevan desde hace ya más de un año, ¿ustedes han articulado con los campesinos? ¿Hay movimientos campesinos organizados dentro de México? Sí, hay movimientos campesinos, movimientos estudiantiles, movimientos de obreros, movimientos incluso ahorita, por ejemplo, está latente el asunto de que los trabajadores de Pemex se puedan organizar, ¿no? Hace un poco más de una semana despidieron a miles de trabajadores de Pemex. Pemex es la industria petrolera, ¿no? Entonces, esto derivado de la reforma energética que hizo el gobierno, porque ahora todo lo que es la energía ahora pasa a manos de transnacionales, ¿no? Pasa a manos de gente extranjera que va a venir a invertir, va a venir a explorar, va a venir a exportar, va a venir a refinar el petróleo de México, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues ellos empiezan también a despedir a mucha gente en esas industrias, porque lo que ellos traen, pues definitivamente son cosas que introducen tecnología, nueva tecnología, que permite extraer más petróleo, que permite refinarlo más rápido, pero al mismo tiempo se establece un esquema de mayor explotación para los trabajadores, y eso hace entonces que despidan a varios trabajadores, porque los que se van a quedar les van a incrementar el horario de trabajo, ¿no? Para que el Pemex pueda producir la cantidad que ellos necesitan. ¿Ya ha habido despidos? Ya hace como una semana despidieron a miles de trabajadores de Pemex. Entonces, pero sí hay organizaciones, pues hay organizaciones de obreros, hay campesinos, hay organizaciones de estudiantes, sobre todo con lo que pasó en septiembre en Iguala, Guerrero, es cuando más se han estado organizando los estudiantes. Pero ustedes están articulando esas luchas, o sea, ¿se juntan para hacer una marcha o un acampe articulado, todas las organizaciones juntas, o están por un lado la lucha de los docentes, por otro la de los campesinos, por otro la de Pemex? Hasta hace poco, podríamos decir que antes del 26 de septiembre, antes de la desaparición de los estudiantes, cada quien luchaba por su lado. Ahorita, a partir de esa situación de la desaparición de los estudiantes, se formó lo que es la Asamblea Nacional Popular, allá en Iguala, Guerrero. Se ha estado llevando a cabo en la Escuela Rural de Ayotzinapa, la Asamblea Nacional Popular, que aglutina a varias organizaciones, entre ellas a la sección 22, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Y de ahí salen acciones, salen para que se hagan en distintos lugares de México. Ahí salen las acciones, y cada estado organiza también a su gente para que puedan accionar. Por cierto, el día miércoles 21, en esta semana, el miércoles, hay una acción a nivel nacional, pero es una acción que salió precisamente de la Asamblea Nacional Popular. ¿Y en qué va a consistir la acción? Vamos a tomar aeropuertos, vamos a tomar las tiendas transnacionales, vamos a tomar los edificios públicos. Esa va a ser la acción del día miércoles. ¿En qué lugar, en qué estados de México? Casi todos los estados van a accionar. ¿Y acá también va a haber una acción? Sí, también, aquí en Oaxaca. ¿Y acá en Oaxaca? Aquí en Oaxaca probablemente vamos a tomar el aeropuerto internacional. ¿Y tomar lo que significa? Tomarlo significa, salir los vuelos. Bloquear toda actividad en el aeropuerto, no dejar que salgan. Los que llegan, pues desde luego llegan, pero la gente se queda ahí hasta que termina la actividad. Y para cerrar esta entrevista excelente con tantísima información, ¿vos nos podrías dar alguna información sobre las actividades, las acciones del movimiento campesino? ¿Cuáles son, digamos, las problemáticas, aparte de los desalojos de tierra que hemos estado escuchando y hemos estado en Chiapas cuando han hecho cortes de rutas, algunos movimientos zapatistas y otros?
porque están pidiendo unas tierras que no entendemos bien si ya eran de ellos y los desalojaron.